Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida a Confuturo desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni y anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas que tiene nuestra universidad. Cuenta con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresa, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México. Como también mencionar que la red Alumni es encargada de la difusión y extensión para la comunidad Wix. Cuenta con 5 portfolios de programas. Aquí tenemos lo que es InnoLab, un centro de capacitación de competencias académicas; Quizmaster, un juego de conocimiento que se da una vez al año; Synaxis, conferencias de desarrollo personal y profesional encargadas desde el bienestar institucional; NextMind, conferencias internacionales; y Confuturo, conferencias de la comunidad Wix. Antes de comenzar, quisiera mencionar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas que los pueden realizar por nuestro chat privado. Así que si tienen alguna consulta o duda, pueden realizarlas y escribirlas, que al final de la ponencia vamos a contestarlas. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Oscar Darío Acosta, con su tema Estrategias pedagógicas para el logro de aprendizajes significativos en el área de la física. Adelante, ingeniero Oscar, todo suyo a la pantalla. Buenas tardes para todos. Mi nombre, como dijo la maestra Jimena, mi nombre es Oscar Darío Acosta Gómez. Mi agradecimiento con todas las personas que están presentes en esta conferencia, al igual que con Red Alumni y por la Universidad de Investigación e Innovación de México, que permite estos espacios para difundir conocimiento y para poder interactuar con personas de diferentes nacionalidades de una manera que se ejerza sin fronteras. La conferencia está enfocada a las estrategias pedagógicas para el logro de aprendizajes significativos en el área de la física. Ello corresponde a una investigación que se ha realizado para el grado de maestría en la UIX, de mi parte. Entonces, se ha generado este espacio para poder difundir, digamos, acerca de los hallazgos. Bueno, en mi actuar como, no solamente en mi carrera como ingeniero, sino en el campo de la educación, en instituciones educativas y en universidades, en los cursos de ciencias básicas, principalmente en el área de la física. Me inquietaba muchas veces si existía alguna estrategia pedagógica que permitiera aprendizajes más eficientes por parte de los estudiantes. Y entonces ya me encontré con una problemática que claramente fui identificando, y entre ellas estaba, digamos, la deficiencia de los conocimientos previos en el área de las matemáticas. Pero llegaban muchachos a aprender la parte de la física, pero con muy escasos conocimientos de las matemáticas. Entonces ahí encontraba la primera dificultad. También se observaba una aversión o reacciones negativas hacia la física, o sea, situaciones infundadas de pronto porque piensan de que es esta temática y estas condiciones dificultan su aprendizaje. Entonces, desde el principio ven aversión y de pronto temores que empiezan pues a congelarlos mentalmente y a predisponerlos en el aprendizaje de la física. Otra de las situaciones vistas fue convicciones infundadas.
de dificultad desde los diferentes entornos del estudiante. Entonces muchas veces se reúne con compañeros y dice, no, es que la física es muy complicada, muy difícil. O desde el mismo ambiente familiar, es que es una materia muy difícil. Entonces hay unas, por historia se tiene pues que se tiene que cree que es un manejo difícil el tema de la física, al igual que el tema de las matemáticas. También se encuentran dificultades en el tema de la poca creatividad que de pronto se genera por parte de los docentes para innovar para enseñar la física de una manera diferente. Entonces, todo esto unido, digamos, a las viejas enseñanzas, entonces eso lleva de pronto a que exista una cierta repulsión por parte de los estudiantes. También se detectó de que falta preparación de los docentes. Muchas veces las mismas instituciones educativas, los directivas docentes, se encargan de patrocinar estas situaciones. ¿A esto qué me refiero? Me refiero de que muchas veces las personas que no son idóneas en un determinado tema son colocadas para dictar clase en eso, sencillamente para llenar espacios. Esto ocurre y entonces lleva, pues digamos, de que no se esté enseñando los temas de una manera adecuada. Y obviamente que muchas veces los maestros no tienen las herramientas pedagógicas y por lo tanto pues no pueden innovar en la entrega del conocimiento. Muchas veces también por ese desconocimiento que hablamos, se llega al uso de metodologías ineficientes. Entonces muchas veces se enseña con lo tradicional sin innovar en nuevas situaciones, ¿cierto? Cuando hablamos del tema de la deficiencia en conocimientos previos en fórmulas simples como fuerza igual a masa por aceleración. Por ejemplo, hay muchachos que no saben despejar una fórmula. Si yo le digo, despéjeme más, y entonces lo ve complicado, ¿cierto? Entonces, entender todo esto a veces complica. Por eso es muy importante y se ha detectado el tema de la parte de la matemática. Bueno, entonces el objetivo general fue que a partir de los resultados investigativos, entonces la pregunta mía era, ¿cuáles son esas estrategias pedagógicas? Entre ellas, digamos, las metodologías activas que permiten mejorar los currículos de los colegios. ¿Para qué? Para lograr aprendizajes significativos en el área de la física. Más adelante, pues obviamente les voy a mostrar de que no es necesariamente el tema de la física, sino que también en general en las ciencias exactas y naturales, así como también en las ciencias sociales, ¿cierto? Todo ello, pues aquí este tema lo enmarco con una frase muy célebre de Albert Einstein. Todo debe ser tan simple como se pueda, pero no más simple, ¿cierto? La matemáticas tiene un nivel donde yo puedo enseñarlo de la manera más simple o la física, pero no se puede llegar al colmo de la simpleza porque de pronto ahí nos estaría entregando un aprendizaje significativo. Los temas que vamos a abordar en esta conferencia, entonces, tiene que ver, digamos, con la introducción a teorías y conceptos acerca de la enseñanza de la física. Entonces, en ese afán por responder a esas dificultades de aprendizaje, me di a la tarea de averiguar qué dicen diferentes autores sobre el tema, ¿cierto? Entonces me dediqué a recolectar, a estudiar diferentes autores, como lo vamos a ver más adelante, y qué dicen estos autores respecto a cuáles son esas estrategias que mejoran el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, van hacia este punto. Lo otro es acerca del uso de las metodologías activas como parte de las estrategias pedagógicas. Es aquí donde hago énfasis de que el estudiante debe ser artífice de su propio conocimiento, pero entonces el docente debe entregar todas esas estrategias para que él le coja cariño y se motive para aprender. Un tercer punto está con respecto a los resultados de investigación de estrategias que conllevan. Les comentaba que me di la tarea de averiguar qué autores y cómo manejaban los autores las diferentes métodos.
entonces a ver cómo era, cuáles fueron lo que ellos eh, investigaron. Bueno, entonces les comentaba pues me di esa tarea de averiguar con los autores y me encontré pues con lo que ellos dicen, por ejemplo, de cómo se podría mejorar el tema de las estrategias de enseñanza de la física. Y encontré, por ejemplo, que Romero en el 2013 se dice que es muy importante que el docente realice una variación de las estrategias de enseñanza y de las actividades. ¿Qué quiere decir con eso? Dejar las viejas metodologías para incursionar en nuevos proyectos de enseñanza, no quedarnos en lo anterior, sino irnos modernizando con las nuevas metodologías. Además de eso, hace énfasis transversales. Entonces, en este caso, el de las matemáticas para abordaje de la física. Yo no puedo, como les decía anteriormente, no puedo enseñar física sin tener unos conocimientos básicos de matemática para poder, para poder entender toda la parte teórica de lo que son las ciencias físicas. Campelo, por su parte, él se proyecta hacia los aprendizajes activos, como son el tema de la experimentación, la modelación, la recreación de fenómenos, simulación de experimentos físicos y la resolución de problemas teórico-prácticos. Entonces, Campelo en esta parte hace un énfasis muy importante sobre estas metodologías activas, que no es solamente quedarse con lo teórico, sino también de que el docente pueda acudir a nuevas herramientas de enseñanza que permitan visualizar todos los fenómenos físicos, que le permitan entenderlo de una manera clara para que el aprendizaje significativo pueda darse. Por su parte, Marín 2020 refuerza el hecho, actividad experimental es primordial. Eh, Al momento de afianzar los conocimientos. Entonces estaría, digamos que, soportando lo que decía el anterior autor, Campelo, y en esta parte es donde el estudiante aplica los conocimientos teóricos en experimentos que simulen los fenómenos reales. Yo no me puedo quedar sencillamente con enseñar cinemática, por ejemplo, o la dinámica, sin que el estudiante pueda ver en sí el fenómeno. O sea, cinemática y explicarle que cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin atender las causas que lo producen y la dinámica atiende las causas que lo producen. Entonces él tiene que ver eso, ¿cierto? En el uno le tiene en cuenta la masa, en el otro no le tiene en cuenta la masa y entonces el uno tiene que ver con las teorías de Newton y entonces hay que explicar esto, pero de una manera que el estudiante en el experimento pueda visualizarlo. Velasco en el 2022 habla de que no solamente son las metodologías activas, sino que en el diseño curricular y en el conocimiento pedagógico se deben de incluir herramientas adecuadas que implementen las metodologías activas y que se traduzcan en aprendizajes significativos. Caballero en el 2014 expone al estudiante como responsable de su aprendizaje, enfocándose hacia el modelo constructivista. Entonces, aquí en esta parte el docente debe ofrecer unas herramientas, unas metodologías activas para que el estudiante pueda construir su conocimiento en estas áreas. Bueno, entonces una vez detectados y definidos unos antecedentes, entonces lo que se busca es, aquí se reunieron algunas de las teorías que me parecieron como las más impactantes para poder enseñar física. Esto se busca que sea verificado en su pertinencia y en su relevancia en los contenidos de la física y en la educación media y en los primeros cursos de física de la universidad y en un entorno cada vez cambiante. Entonces, ahí se tienen en cuenta pues todas las condiciones socioeconómicas heterogéneas de los estudiantes y es algo que debe ser identificado en gran detalle para que el docente pueda acomodarse e implementar una determinada metodología activa según las condiciones que él vea. Entonces, eso depende mucho de su destreza y de sus habilidades para la enseñanza.
Bueno, la innovación en la educación busca desarrollar nuevas formas de aprendizaje que se adapten a las necesidades del estudiante. Entonces, dentro de esas metodologías o estrategias pedagógicas, incluidas las metodologías activas, pues yo pude como depurar algunas que los autores sacan con mayor relevancia. El primero es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, este aprendizaje permite el desarrollo de habilidades prácticas. Entonces se entregan proyectos al estudiante donde él tiene que hacer una conjugación de lo teórico con lo práctico. Mientras que estudia y aprende los temas teóricos, también va incursionando en el modelo de proyectos, que es un tema que le permite pues generar una creatividad, un pensamiento crítico para discutir sobre el tema, integrando la ciencia, la tecnología, las artes y la educación. Como un segundo, una metodología o estrategia pedagógica, hablamos del aprendizaje basado en problemas. Este se propone como un modelo activo entonces, y permite resolver problemas reales que permitan la creatividad, la colaboración y la toma de decisiones en los grupos o de manera individual. El aula invertida, Flipped Classroom, permite un aprendizaje autónomo al propio ritmo del estudiante. Bueno, entonces de esta parte, pues hay que resaltar de que se requiere una buena disciplina por parte del estudiante. Entonces, no es una metodología que sea pues muy usada, muy adecuada para todos los estudiantes. El aprendizaje en grupos permite el aprendizaje grupal, interacción entre personas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Entonces, ya genera no solamente discutir acerca de los problemas, de los proyectos, sino también que permite una inclusión y una integración social de los individuos. El aprendizaje basado en competencias, entonces aquí se proyecta hacia una situación de que no es solamente tener los temas teóricos, sino el saber hacer, no es solamente el saber conocer, sino el saber hacer. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de circuitos eléctricos, no es sencillamente hacer el dibujo en el tablero, sino que en la práctica pueda entender cómo se elabora un circuito eléctrico para poder, cuando vaya a la empresa, a la vida real, a la sociedad, pueda aplicar todo el conocimiento, no solamente teórico, sino ya el práctico, pues ya tiene la experiencia. Los aprendizajes mixtos son muy importantes ya que permiten de metodologías flexibles de acceso permanente al estudio, ingreso a clases sincrónicas. Entonces, permiten tanto la parte presencial como lo virtual. Entonces, ello permite también de que eso sea diversificado con las diferentes metodologías. El aprendizaje social y emocional también es una de las estrategias pedagógicas que integra los diferentes elementos del aprendizaje, con la adquisición de habilidades sociales y emocionales, la empatía, la solución de problemas, la disposición a un ambiente de clase, la parte de la inclusión. Hay una metodología que a mí realmente me ha funcionado muy bien, en mi caso particular como docente, y es el tema de la retroalimentación y la revisión de temas vistos eh, con participación de los estudiantes. Cuando uno retroalimenta, o sea, se puso un ejercicio, uno lo resolvieron, otros no lo resolvieron, tratar de volver a esos temas y por qué no lo resolvió, por qué no lo... Entonces, tratar de explicar paso a paso cómo se dio esa situación es una parte muy importante para el logro de esos aprendizajes. La revisión de los temas no es simplemente yo explicar hoy leyes de Newton y ya no volverlo a tocar. Esos temas hay que seguirlos tocando permanentemente para que los estudiantes se puedan sentir conectados con los temas y de una manera permanente el conocimiento se vaya afianzando en su cerebro, ¿cierto? Entonces, esto es una parte que es muy importante. Entonces, básicamente, las metodologías activas y por las cuales yo estoy propendiendo hoy en esta conferencia es de estrategias de aprendizaje que se centran en el estudiante
y en su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces, aquí él es el protagonista, pero también no solamente de la construcción de su conocimiento, sino de adaptar todas las metodologías activas con docentes preparados e idóneos para que pueda entender todo esto, ¿cierto? Eh, bueno, estas metodologías activas corresponden a un enfoque muy del tema constructivista, donde el estudiante construye su conocimiento por la experiencia y la interacción con otros, mediante aprendizaje activo y su trabajo en esta construcción. Bueno, estas metodologías activas pueden estar influidas adicionalmente por el cognitivismo, la cual se concentra en la estructura y función del cerebro, el humanismo, el cual pretende un aprendizaje más efectivo cuando se enfoca en el individuo y su desarrollo personal, y el conductismo con un comportamiento observable. Entonces vemos que todas estas metodologías activas están de algún modo vinculadas con las diferentes teorías de aprendizaje. El constructivismo, de acuerdo a lo que hemos visto, está asociado con metodologías activas, como los aprendizajes basados en proyectos, la solución de problemas, el aula invertida, el aprendizaje basado en competencias que explicamos ahora, mediante el uso de herramientas digitales o de las TIC. Entonces, el uso de todas estas herramientas, sin caer pues en el pecado de que todo se vuelva en TIC, se vuelven unas herramientas muy importantes para la construcción del conocimiento. El conductismo y el humanismo se refuerza por una retroalimentación constante, aprendizajes en grupos y aprendizaje social y emocional. Entonces aquí estamos haciendo como una diferenciación entre lo que maneja el constructivismo y, y que no es aparte tampoco el conductismo y el humanismo, viéndose que todas de por sí se complementan. Entonces no podemos decir de que los aprendizajes o las estrategias pedagógicas se vayan por una sola línea o un modelo de educación, sino que puede estar manejada por los diferentes. Bueno, eh, una vez vistos los autores, entonces se llegó pues de que hay unas preferencias sobre las estrategias pedagógicas. Muchos se enfocan hacia las metodologías activas y entonces aquí me tomé es esta parte del trabajo correspondiente a lo que manejan los autores, cuáles son sus prevalencias, qué es lo que defienden y cómo es asumido eso por los estudiantes. Entonces nos encontramos de que dentro de las estrategias más abordadas está el tema de la gamificación, o sea, el aprendizaje mediante juegos, el uso de herramientas digitales o físicas de aprendizaje y aprendizaje mixto, la visualización del fenómeno y deducir la generalidad. Entonces, el tema de la experimentación, que es una parte muy importante para el aprendizaje y para el logro de las competencias, los trabajos grupales y exposiciones, la retroalimentación, como lo tocamos ahorita, a ejercicios problemas, recordatorio permanente de los conceptos básicos, que es algo que me ha funcionado muy bien, digamos, en los cursos de física y en otros cursos de ingeniería que he dictado. Eso me ha funcionado muy bien cuando uno está recordando permanentemente y el estudiante va captando las ideas primordiales. Los aprendizaje basado en competencias, como lo dijimos ahora, el aprendizaje basado en proyectos y la resolución de problemas teórico-prácticos. Una vez hecho el estudio de esto y haciendo un tamizaje, se encontró de que dentro de esta predilección de los autores y una vez cotejado esto con las preferencias de satisfacción de los estudiantes, llegamos de que el tema de los trabajos grupales y la exposición tenía una satisfacción y una acogida del 86%. El aprendizaje basado en problemas tiene un nivel de satisfacción de muy satisfecho o satisfecho de los estudiantes. El aprendizaje basado en proyectos
tiene una acogida del 77%, la recreación de los problemas y la experimentación es del 77%, la retroalimentación a ejercicios teórico-prácticos y la revisión de los temas ya vistos tiene una acogida del 72%. Dentro de estas cosas, pues eso es sin mencionar, digamos, la adecuada preparación que deben de tener los docentes en los diferentes temas que imparte. Esa parte me parece a mí muy crucial en el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, el docente está preparado no solamente en los temas, sino en lo referente a lo pedagógico. Bueno, una vez que se realizó todo este trabajo, digamos, de los autores y el nivel de satisfacción en estudiantes, ahora se trata de coger esas metodologías con unos temas específicos, que fue lo que el trabajo que se hizo en la investigación de maestría de la UICS, por mi parte, en una institución educativa, y se encontró de que pues, de pronto cambia un poco, digamos, lo que los estudiantes prefieren y cómo les va, ¿cierto? Entonces esto se hizo un cotejo entre el tema de las diferentes metodologías de los estudiantes con respecto a su rendimiento académico, cuál era el logro de objetivos. Entonces aquí podemos ver que dentro de las metodologías utilizadas fue el tema de la resolución de problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la modelación, experimentación de la teoría. Entonces se manejó el tema, por ejemplo, ondas de sonido, se manejó el tema de óptica, se manejó el tema de la luz, para ver cuáles metodologías eran más efectivas para el logro de sus objetivos por parte de los estudiantes. El tema de la retroalimentación, ejercicios problema, el tema del aprendizaje basado en competencias. Entonces, todo esto, una vez realizado entonces la revisión académica, los logros académicos con las diferentes metodologías, se encontró que la que mejor daba resultados era el aprendizaje basado en competencias. O sea, cuando yo puedo enseñar la teoría, pero al mismo tiempo me preocupo de que el estudiante sepa hacer o responder por un determinado problema. Los estudiantes tuvieron una aprobación, digamos, del 86%. En la retroalimentación a ejercicios teórico-prácticos. Entonces, tenemos aquí un valor del 83%, la recreación de los problemas y experimentación se dio de que el 83% tenían buenos resultados, o sea, entre bueno y excelente, cuando se aplicaba esta metodología a los diferentes temas, el tema del sonido, el tema de la luz, el tema de las ondas. El aprendizaje basado en proyectos era del 78%. Los trabajos grupales y exposición, 73%. Aprendizaje basado en problemas, tenemos de que estaba más o menos alrededor del 56%. Estas condiciones, miren que acá en la parte del aprendizaje basado en problemas, a pesar de que dentro de los autores es el predilecto para el tema de aprendizajes significativos, resulta de que si los estudiantes tienen, digamos, una mala preparación en el área de las matemáticas, obviamente que los problemas van a ser dificultosos. Entonces, muchas veces los resultados pueden ser. Entonces, se les pone un problema, resulta que como de pronto no tienen las bases matemáticas correctas, eso da a unos resultados, por eso queda en el último lugar. Sabemos que es un punto muy importante y que nos lleva a aclarar de que se deben de reforzar otras competencias para poder abordar los temas de la física, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mejorar el tema del aprendizaje basado en problemas, entonces tengo que dar unas mejores pautas en el aprendizaje de las matemáticas y otras ciencias transversales, ¿cierto? Entonces, en el estudio también se tuvo en cuenta que lo referente al nivel de satisfacción en los conocimientos previos en matemáticas para acceder al estudio de la física. Entonces ya pues por las preocupaciones que les manifesté al principio de esta conferencia para que los estudiantes puedan tener las herramientas para abordar estos tipos de cursos. El nivel de satisfacción en los cursos impartidos de física, entonces eso tiene que ver mucho
con la forma como el docente imparte las clases, su preparación tanto en los cursos como en el tema pedagógico. Nivel de satisfacción para el logro de las competencias. Ellos tienen que, se observa ellos mismos se observan cómo han logrado las metas en el tema de unos temas específicos de la física. El nivel de satisfacción en el proceso evaluativo. Entonces, mirar si la parte de la evaluación fue la adecuada para poder medir esos conocimientos. Entonces, esa parte es muy clave, el tema de la evaluación. Hacer evaluaciones que verdaderamente midan cómo fue el logro de los objetivos de aprendizaje. Bueno, el tema de conclusiones de la investigación y las recomendaciones. Entonces, después de abordar estas estrategias pedagógicas efectivas para el logro de aprendizaje relevante en educación media y en los primeros cursos de ingeniería en la universidad, pues llega a las siguientes conclusiones. Bueno, primero, los autores tienen una preferencia hacia las metodologías activas, o sea, donde el estudiante pueda construir su conocimiento a partir de un docente que haga cambios permanentes, digamos, de la metodología como explica un determinado curso, ¿cierto? Entonces, todo esto me parece muy importante. Hay que tener en cuenta que obviamente no solamente esto enfocado propiamente en la física. En general, todas las ciencias pueden acudir a todas estas metodologías activas y el docente debe estar preparado para entregarlas. Entonces, están sustentadas en el constructivismo, en el humanismo y el conductismo. Entonces, para el logro de esos objetivos, los autores destacan, por ejemplo, el tema de la resolución de problemas, como les decía, y con sus falencias para su implementación, la recreación de problemas y experimentación, el aprendizaje basado en proyectos y la retroalimentación. A mí el tema de la retroalimentación me parece muy clave para el tema de la enseñanza, porque cuando uno está retroalimentando, hace los ejercicios o se los pone, ellos tratan de resolverlo inicialmente, pero uno los acompaña ya sea en el proceso inicial o ya puede ser como en el proceso final, después de elaboración, para, para que el estudiante pueda lograr esos objetivos. Bueno, se da también una buena concordancia entre las estrategias implementadas y el logro de competencias. Entonces, aquí se destaca que entonces, el aprendizaje basado en competencias, como los de acuerdo a los porcentajes que les di ahora, la retroalimentación teórico-práctica, que también, como les decía, es un elemento muy importante para esas estrategias pedagógicas y un aprendizaje significativo, para el logro de un aprendizaje significativo, la modelación y la experimentación, o sea, lo teórico tiene que ir con un trabajo de experimento, de laboratorio, para que el aprendizaje se dé. Los aprendizajes basados en proyectos y los trabajos grupales y la resolución de problemas. Entonces, todo esto tiene que estar pues encaminado a que el estudiante no solamente se quede pues con la parte teórica, sino que pueda alcanzar esos objetivos a partir del logro de las competencias, y ese logro de competencias se hace a nivel personal, a través de trabajos grupales, a través de la resolución de problemas. Un experimento puede ser un proyecto. Entonces yo cuando hago un experimento no solamente tengo que tener el conocimiento teórico, sino también el conocimiento práctico y poder implementar toda esa teoría a la parte del laboratorio. Bueno, destaco también, no solamente lo podemos todo enmarcar dentro de las metodologías activas, todo depende también de la capacidad de un docente, de un profesor, de entregar el conocimiento, ¿cierto? Entonces, la manera como él entrega da motivación y empatía hacia los estudiantes. Es muy importante su idoneidad, no solamente en los temas del curso, sino también en lo pedagógico. Entonces, en la manera que él pueda innovar, que un docente pueda innovar, no quedarse solamente con una metodología, sino ir probando con diferentes metodologías, porque todas están asociadas, digamos, con las destrezas de cada profesor. Hay profesores que pueden ser más diestros en una determinada metodología, pero entonces se puede estudiar y prepararse para que pueda manejar diferentes metodologías de manera que el estudiante se vea
en un poder de diversificación de enseñanza y esto de algún modo lo motive para el logro de esos aprendizajes relevantes. Como una recomendación, yo pienso que se deben de indagar sobre las nuevas experiencias y recursos para la enseñanza de la física. No es solamente quedarnos con lo que ya existe. Yo pienso que a nivel de investigación el trabajo puede ser muy, muy amplio. Entonces, los docentes, los profesores, no solamente quedarse con una sola política de enseñanza, sino que pueden investigar más sobre qué más hay para poder implementar de una manera activa eso en el aula, ¿cierto? Por ejemplo, irrumpir más en el tema de las TIC. De esta manera se puede diversificar las metodologías, lo que se hace cada vez más apremiante. O sea, no podemos quedarnos solamente con las metodologías presenciales, sino de las TIC. ¿Por qué? Porque las TIC tampoco es que sea la solución a los problemas. Hay que poner de pronto al estudiante a que él mismo se vea la necesidad de que su trabajo activo le va a permitir el lograr esos objetivos de aprendizaje. Ya sea que esté en los últimos cursos de la educación media o ya sea que se encuentre en la universidad. De todas formas, es muy importante entender de que el docente juega un papel muy importante, el docente debe estar preparado para implementar esas metodologías, esas estrategias pedagógicas, activas o no, de manera que le funcionen para el logro de esos aprendizajes activos. Eh, Considero pues de que básicamente en esto se ha basado pues la investigación que se realizó al fin de permitir esos logros de aprendizaje significativos en los estudiantes. También hago claridad de que no es simplemente, digamos, aunque lo hice para la parte de la física, pues muchas de estas metodologías activas, por ejemplo, el tema de resolución de problemas no está enfocado solamente a la física o a las ciencias exactas y naturales. Yo puedo resolver problemas en la parte de las ciencias sociales y todas tienen un manejo dentro de sí mismas. Yo, por ejemplo, de las ciencias sociales, yo resuelvo conflictos, eh, estrategia basada o solución de conflictos y todas van asociadas. Entonces yo proyectos, también hay proyectos en las ciencias sociales. Entonces, pero lo que me refiero es que en lo que es el tema de las ciencias exactas y naturales, hay unos proyectos, hay unas estrategias que se asocian mejor, sin dejar de reconocer de que todas las ciencias, tanto sociales como las ciencias naturales y exactas, todas pueden manejar las mismas metodologías. Por eso no quiero pues decirles de que esto es únicamente para la física, sino que también puede ser modeladas para otras ciencias. Bueno, muchas gracias su participación y pues pendiente de alguna pregunta que puedan hacer. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Permítame, por favor. Que dice, ¿pueden ser aplicadas las metodologías activas como parte de las estrategias pedagógicas de manera general en los demás campos del saber? Es más o menos lo que veníamos hablando y yo diría que inicialmente que sí. Pues ello depende pues, de las destrezas del docente, que es muy importante que el docente pues tenga sus respectivas destrezas para poder aplicar metodologías de aprendizaje. Por otro lado, pues el aprendizaje basado en proyectos, la experimentación, resolución de problemas matemáticos, pues van van más enfocados hacia la parte de las ingenierías y las ciencias exactas.
Hay otras como para las ciencias sociales, por ejemplo, el análisis de casos que también se dan pues, en el tema de la ingeniería, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, el aprendizaje basado en equipo, los debates, el aprendizaje y servicio que también son aplicadas a las ciencias sociales. Entonces, como les decía ahora, no es que haya específicamente de la ciencia física, sino que también puede ser abordado en otras áreas de la ciencia. Muchas gracias. A todos los que quisieran hacer alguna consulta o duda pueden escribir en el chat privado que ahí vamos a poder contestarles. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles podrían ser las estrategias didácticas creativas para aplicar en entornos virtuales y permitan el logro de aprendizajes relevantes? Bueno, entonces, para entornos virtuales, pues se podrían aplicar entonces, hay unas que son pues, más enfocadas a la parte virtual. Entonces, el caso, por ejemplo, del aprendizaje colaborativo. Entonces, aquí se trata de conformar grupos de estudio que estén enfocados a de discusión. También están, por ejemplo, en el tema para implementar en el tema virtual, están los aprendizajes basados en proyectos. Entonces, ¿por qué? Porque esto integra la ciencia, la tecnología, las artes y la educación y podemos acceder a diferentes metodologías de este tipo para un aprendizaje significativo. También se fomenta el aprendizaje desde las experiencias entonces al hablar de aprendizajes desde las experiencias podemos hablar de que solamente puede tener la teoría, pero también se puede acceder a la experiencia de otros para armar un buen grupo, ¿cierto? Otro punto sería el aprendizaje adaptativo. Entonces, en la parte virtual, pues se puede hacer un trabajo hecho a la medida para cada estudiante, porque obviamente no todos tienen el nivel de aprendizaje, como se dijo anteriormente. Y otro punto son las estrategias innovadoras en la educación virtual. Por ejemplo, el tema de de clases virtuales, las bibliotecas virtuales, los laboratorios virtuales, todas estas situaciones se pueden acceder, aunque pues yo prefiero pues el tema de la presencialidad en algunos de estos casos, sobre todo en el tema de los laboratorios, para que haya un aprendizaje relevante por parte de los estudiantes. Muchas gracias por su respuesta, estimado ingeniero. Aquí tenemos una pregunta de Pedro Segovia que pregunta de parte de dice, buenas tardes, una consulta. Desde el contexto de la investigación, ¿nos podría indicar cuál sería su consulta con respecto a ampliar cómo fue la investigación, ¿no? Bueno, la investigación consistió básicamente en dos partes. Primero, una recolección pues, en un marco teórico, digamos, que manejan los diferentes autores, como se los mostré ahorita en la conferencia, que manejan los distintos autores, o sea, cuáles son esas metodologías que, de acuerdo a sus investigaciones y a sus trabajos y a sus experiencias, eran más relevantes para el logro de aprendizajes significativos. Otra parte de la investigación estuvo enfocada, digamos, en coger todos esos autores, qué es lo que dicen los autores, cuáles son esas estrategias que mejoran esos aprendizajes para llevarlas a la práctica. Entonces ahí se hicieron un mensaje de cuáles eran las preferidas, primero por los autores, luego las preferidas por los estudiantes. Y luego se hizo un cotejo entre lo que eran esas experiencias de los autores con la dinámica del logro o sea, la parte del rendimiento académico que se obtenía por parte de los estudiantes. Ahí es donde encontramos unas falencias que podemos investigar y es el tema de lo referente digamos que, por ejemplo, el tema de la resolución de problemas, aunque muchos lo ven como muy importante, se ve muchas veces restringidos por sus falencias en el tema de ciencias transversales. Les decía ahora, yo tengo falencias en el tema de las matemáticas, me va a quedar muy difícil aprender muchos temas de la física, ¿cierto? Porque mucho se trata de poder despejar ecuaciones y si yo no sé despejar una ecuación, que es manejo de matemático, parte del álgebra, entonces va a ser complicado. Entonces, muchas veces se fue eso. Entonces,
encontrar esas estrategias, pues me llevó pues como a que primero, qué decían los autores y cuál es la preferencia de los estudiantes. Y en un segundo punto, mirar ya es esas experiencias en temas específicos, por el tema de ondas, el tema del sonido, cuáles fueron los resultados reales a partir de evaluaciones para ellos. Entonces, básicamente fue como la parte, como el grosso modo de la investigación, de acuerdo a la pregunta de Pedro. Muchas gracias por su respuesta, estimado ingeniero Oscar. Aquí tenemos otra pregunta de Edgar que pregunta, ¿se podría aplicar dos tipos de aprendizaje en el aula para aumentar la efectividad del aprendizaje del conocimiento? Por ejemplo, el aprendizaje basado en competencias y basado en proyectos. No, es que definitivamente ellos no son exclusivos. Yo puedo aplicar la cantidad la cantidad de estrategia pedagógica, de metodologías activas y como les decía ahora, yo puedo aplicar diferentes metodologías. La variación es muy importante. ¿Cuál es el punto que yo resalto acá? Es qué tan habilitado, qué tan fuerte está un docente en implementar una determinada estrategia. Por ejemplo, si un docente quiere aplicar la metodología activa de aprendizaje basado en proyectos, pues tiene que conocer de proyectos. Primero tiene que saber de un proyecto, porque un proyecto pues tiene que entender que es un proyecto. Y si sabe de gerencia de proyectos, mucho mejor. Pero él tiene que saber de proyectos para poder implementar esto. Entonces, no se trata de que la palabra es muy bonita, aprendizaje basado en proyectos. El docente tiene que saber implementar eso. Y, y eso obviamente no elude de que yo pueda utilizar eso con, por ejemplo, un aprendizaje basado en resolución de problemas, un aprendizaje bueno, no, les decía pues de que no existe una estrategia propiamente. Yo puedo implementar varias estrategias, pero depende mucho de las habilidades del docente, de las habilidades del docente para poder implementarla, ¿cierto? Si un docente va a implementar una estrategia basada en proyectos, tiene que saber de proyectos para poder implementarlo. No es sencillamente llegar a improvisar. Se trata de entregar conocimiento a partir de sus propias experiencias. Muy bien. Aquí preguntan qué tiempo le llevó a realizar esta investigación. Bueno, esta investigación se realizó alrededor de un año en una institución educativa en Antioquia y este trabajo pues se realizó pues con estudiantes de grado décimo y undécimo, o sea, de estudiantes de educación media y con estudiantes de primeros cursos de universidad. Este trabajo pues tuvo un desarrollo por partes, primero pues como la parte de la planeación de cómo iba a ser eso y luego la parte de la estadística que fue, la muestra fueron todos los estudiantes, tanto de la parte de fue la población, la muestra fue la población completa y el tema de que este trabajo se realizó pues de una manera planeada y consecutiva, básicamente partió de lo que manejaban los autores para poderlo implementar en un instrumento con los estudiantes y eso tomó alrededor de un año. Muchas gracias, estimado ingeniero. Terminamos con la ronda de preguntas. Vamos a continuar con nuestros próximos eventos, si le parece. Muy bien, para todas aquellas personas que desean inscribirse en nuestros próximos eventos, lo pueden realizar por medio de nuestra página web o ingresando a nuestro código QR. Para su certificado de participación, a todos los que han participado recibirán un correo electrónico con su registro y un certificado de participación con la grabación de la conferencia. Aquí les dejo mi número en pantalla y el correo electrónico por si tuvieran alguna duda o consulta. Y llegamos al final del evento, sin antes agradecer a todos por haber participado en este evento importante y también a nuestro panelista del día de hoy, al ingeniero Oscar, por su amable participación. Ingeniero Oscar, algunas últimas palabras para nuestros participantes el día de hoy. Ante todo, mis agradecimientos su participación y que me parece muy importante el tema
la preparación de los docentes para poder implementar todas estas metodologías que de verdad son valiosas para aprendizajes significativos. Muchas gracias a usted por haber participado desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Queremos darles toda la bienvenida posible y muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Nos vemos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias.